Sabés que tenemos una palabra que es la que nos guía los 2 primeros meses. Vamos a seguir recordándola hasta que la palabra se haga carne. Y el lema es mantenerse firmes. Y le agregamos resistiendo en la fe o resistir en la fe, ¿no? Del texto que hoy nos predicaba tan lindo Sol de Efesios capítulo 6, ¿no? Esto de volvernos como soldados interiormente, firmes, con una sola misión, que no termina hasta que termina. No abandono, no me rindo, me mantengo firme. Me planté lo que me planté la vida por delante. Yo peleo con Cristo y si tengo la armadura de Dios, estoy protegida de todas las acechanzas que el diablo pueda hacerme. Y yo le puse por título a esta palabra, a esta enseñanza, la obediencia nos mantiene firmes. ¿Qué hace la obediencia? Nos mantiene firmes. Porque algunos quieren cumplir con el lema y mantenerse firmes, pero no quieren obedecer la palabra. ¿Y cómo lo sé? Porque leen la palabra siempre que la lees te habla, te da indicaciones, te corrige, te alienta y después me voy, cierro la Biblia o cierro el celular y hago o sigo haciendo lo que venía haciendo hasta ahora o de la manera en que lo venía haciendo y no me había dado resultado. La realidad es que para mantenerme firme, la palabra debe ser el lugar donde yo me convoco cada día y la oración. Pero luego tengo que poner por obra esa palabra y no abandonarla. ¿Por qué? Porque el diablo va a venir a tratar de batallar para quebrarnos la fe, para no permitir que nosotros caminemos en obediencia a lo que Dios nos está marcando. Ahora, fíjate, porque mirá lo que pasaba. Esto pasó desde siempre. Te voy a contar algo que le pasó a Jesús y qué era lo que Jesús hacía. Dice, Jesús se fue con los discípulos a la orilla del lago y lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la orilla oriental del Jordán, de la región de Tiro y Sidón. Acudió a Jesús mucha gente que había oído hablar todo lo que hacía. Ahora, fíjate, todo esto son nombres que para vos no significan nada. Si esto lo estuviéramos hablando hoy, diríamos Jesús se fue a la orilla del camino de la ribera a enseñar y vino gente de Moreno, de Marcos Paz, de Paso del Rey, de Ituzaingó, de distintas poblaciones. Ahora, ¿por qué venía la gente? La gente venía porque boca a boca, hace así, boca a boca, por eso hay que hablar. Si Jesús hizo algo en tu vida allá, no te calles, lo tenés que contar. Porque eso era lo que pasaba. La gente a lo mejor había tenido un encuentro circunstancial con Jesús, había sido impactado, había llegado al lugar donde vivía y lo contaba. Entonces, la próxima vez que se corría la voz que Jesús estaba enseñando, entendían que acudir a donde Jesús estaba era una oportunidad para lograr tocar a Jesús, para lograr gustar del poder transformador que había en Jesús. Ahora, fíjate cómo sigue esto. Fíjate lo que hizo Jesús. Como un buen líder, tenía todo muy claro. Y dice, Jesús mandó a sus discípulos que le preparasen una barca, escuchá, para que la multitud no lo aplastara. Imagínate la magnitud que esa multitud tenía. Ahora no dice que Jesús se fue para que no lo aplastaran. Dice que buscó una solución y le dijo a los discípulos, muchachos, consíganme una barca. Yo me voy a apartar para poder hablarle a la gente, poder impartir el poder de Dios a la gente, pero que la gente
no venga y aplaste. Él había curado a tantos que todos los que tenían alguna enfermedad se le echaban encima sobre él para tocarlo. O sea, ¿había poder o no había poder en Jesús? Amén. Y era evidente. Y esta gente, uno dice, está bien lo que hacían. Sin embargo, fíjate, esta gente, dice, claro, iba en busca. Y entonces, ¿qué hacía? Se le tiraba encima. ¿Para qué? Para poder tocarlo. Dice, y hasta los espíritus inmundos, los demonios, como los llamamos hoy, al verlo se arrojaban a los pies de él, gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba severamente, ¿viste? Así como en Liberación, que reprendemos al diablo y le gritamos, le decimos, sal ahora. Eso era lo que hacía Jesús. Dice que severamente le decía a los demonios que se callaran, que no hablaran. Y uno dice, ¿pero cómo? Si hasta los demonios predicaban sobre Jesús. Sí, pero no era el tiempo. Lo hacían para perturbar. Lo hacían para que la gente no pusiera el corazón y los oídos en las enseñanzas que Jesús les daba y se quedaran con el show únicamente. Entonces Jesús les decía que se callen y que salieran de las personas, no de los cuerpos. No era que los demonios estaban flotando en el aire, los demonios estaban dentro de los endemoniados. Y el Señor no detenía su enseñanza, los expulsaba y seguía enseñando. Ahora, ¿qué había en Jesús? En Jesús estaba la obediencia al Padre. Y si nosotros practicamos la obediencia a su palabra y a sus indicaciones, esto nos va a dar solidez en nuestro carácter y en nuestro ser íntimo, en nuestra vida interior, en nuestra vida devocional, pero también nos va a dar firmeza en cada decisión que tenemos que tomar. ¿Cuántos tienen que tomar decisiones importantes este año? Mirá lo que te digo, este año. Bien, y a veces nos asusta, nos da un poco de susto tener que tomar algunas decisiones. Sin embargo, cuando uno tiene una comunión íntima con el Señor, cuando para uno la palabra de Dios es la fuente de la cual bebe, y la palabra de Dios es el alimento que come diariamente, uno está firme y resistiendo en la fe. Sea lo que sea, la decisión que tenga que tomar, uno por sobre todas las cosas tiene que decir, yo he decidido seguir a Cristo. Y de ahí no me muevo. Todo lo demás, como el corito que cantamos, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. Hay un corito muy lindo y muy antiguo que antes cantábamos que decía eso. Yo he decidido seguir a Cristo. Y después decía, la cruz delante, el mundo atrás. Yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántos no van a volver atrás? Sino que se van a mantener firmes. Ahora, fíjate lo que dice. Jesús mismo mostró esa firmeza enseñándole a los discípulos. De madrugada, antes del amanecer, se levantó Jesús y saliendo de la ciudad, se dirigió a un lugar apartado a orar. Y Simón y los que estaban con él fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron, todos están buscándote. ¿Cuál era la gran enseñanza que Jesús hacía con sus discípulos? Les mostraba de dónde sacaba su poder. Les mostraba cuál era la fuente, la raíz de sus victorias. La raíz de las victorias en Jesús era la comunión tremenda que él tenía con el Padre, que no era gratis, no era que le caía como la lluvia que cae y te moja. Él trabajaba
para tener esa comunión. ¿Y cómo lo expresaba? Dice que, cuando leemos los evangelios, dice que antes que amaneciera, Jesús buscaba y se apartaba aún de sus discípulos, de esos 12 que estaban siempre con él, que tenían confianza, pero dice que él se apartaba y buscaba un lugar, o una montaña, o un lugar más apartado. Dice, ¿para qué? Para orar, para buscar al Padre. Entonces, claro, resulta que la gente lo venía a buscar, los discípulos, ¿dónde está Jesús? Jesús no está, ¿dónde está? Jesús se va todas las madrugadas a orar, pero tenemos toda esta gente acá. Entonces Pedro, ansioso, porque no había ido a orar antes que saliera el sol, va y le dice, Jesús, todos te están buscando, todos te buscan. Y entonces el Señor igual mucho caso no les hacía, porque el Señor entendía que lo primero era de su comunión, a sacar el poder espiritual que él iba a necesitar para posteriormente intervenir en las vidas. Entonces vemos acá algo que nos quedó claro. Dice que la gente que estaba enferma se le tiraba encima, que los discípulos aún frente a las necesidades de personas que lo venían a buscar, no les importaba y aún lo buscaban y eran capaces de interrumpirlo al Señor cuando buscaba al Padre. Y entonces Jesús los ubicaba y dice que a él le quedaba claro, en primer lugar, que los seguían por motivos egoístas. La pregunta es, ¿por qué estás siguiendo a Jesús? Mirá al de al lado y decile, pero con seriedad, ¿vos por qué seguís a Jesús? Pero preguntale, no te rías, preguntale otra vez. Decile, ¿vos por qué seguís a Jesús? Y que el otro contestale, y contestale, decile, yo sigo a Jesús porque, ¿no? El tema es que Jesús quería que estuviéramos muy claros por qué le estamos siguiendo. Porque está bien que a lo mejor llegamos a Jesús porque estábamos enfermos y Jesús nos sanó. Pero una vez que Jesús te sanó, tenés que como redoblar, madurar, crecer en tu fe. Y para Jesús era muy importante identificar las motivaciones de las personas que lo seguían. ¿Por qué? Porque conforme a la motivación que vos tengas, ¿qué va a pasar la próxima vez que vos ores por algo y Jesús no haga lo que vos le estás pidiendo? Ahí es donde se prueba la verdadera fe, la verdadera motivación. Algunos dicen amar a Dios, seguir a Dios, estar con Dios, pero oran por algo y cuando ese algo no sucede, ¿sabés lo que pasa? Se enojan con Dios y entonces aflojan en su comunión y aún se llegan a apartar de Dios, como que se vengan. Le retiran el amor, como si Dios tuviera obligación de algo. Dios te da la vida y la salvación. Ya está, ya te dio todo lo que te merecías. Lo demás lo tenés que ganar a través de tu comunión y conservarlo a través de la fe. Ahora, fíjate, había multitudes, acabamos de decir, que eran personas llegando de muchos lugares buscando respuesta a sus necesidades. ¿Cuántos tienen una necesidad acá, en este momento? A ver. Bien, muy bien. Ahora yo te veo, vos estás muy interesado escuchando la palabra. Estimo que eso no tiene que ver con la necesidad que vos trajiste acá, sino con la necesidad de conocer más a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? Muy bien, esta es tu motivación y tu motivación, si es esta, es aprobada por Dios.
Y si es aprobada por Dios, estás a 5 minutos a que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Dale un aplauso al Señor, porque ya si tu corazón es correcto, vas a recibir lo que estás esperando. Ahora, las multitudes expresan mucha gente. El ritmo es agotador, vos viste, atender poca gente igual cansa, imagínate atender una multitud. Hombres y mujeres que venían desesperados, a muchos se le estaban muriendo los hijos, otros estaban enfermos, otros sabía que estaban leprosos, otros no tenían ni dónde dormir. En la época de Jesús había mucha gente que no tenía casa, que vivían en cueva, abajo de los árboles. Toda esa gente era el público que iba a ver los sermones de Jesús. Pero ellos lo querían buscar porque veían en él algo maravilloso, pero también ellos no entendían que la clave para cambiar sus vidas era la comunión con él, era lo que iba a hacer que todo se transformara y no el pedido puntual, ¿no? Como a veces le hacemos. Quiero una casa, quiero que fulano se convierta, quiero esto, quiero cambiar de trabajo. Eso está bien, esos son peticiones, pero esa no debe ser mi motivación. Mi motivación debe ser conocerlo cada día más y tener una comunión cada vez más intensa. Cuando esto sucede, las cosas comienzan a ordenarse en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que en la medida que se ponen un poco las pilas con Dios, Dios empieza ahí a obrar? A ver, levantame la mano si vos tuviste esta experiencia. Amén. Muy bien. Ahora, Jesús trataba que la persona que se acercase a Él estaba gozoso de poder dar, de poder solucionar una necesidad, pero Él quería y le ponía especial énfasis a las motivaciones del corazón que fueran las correctas, ¿no? Y entonces dice que en realidad el Señor dice que se fue con los discípulos a la orilla del lago, que fue lo que estábamos leyendo anteriormente. Se fue y había tanta gente y entonces ¿qué hace? Les pide que corran. ¿Por qué? Porque el Señor lo primero que quería hacer era hablarles la palabra. ¿Y por qué sería? Porque en la palabra están las indicaciones. La palabra de Dios, la Biblia, son los pensamientos de Dios escritos para los hombres, dictados por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo quiero una transformación, está espectacular que tengamos líderes, pastores, todos necesitamos de líderes y pastores, pero lo que necesitamos es tener una comunión intensa y directa con la palabra de Dios. Lo segundo es que Jesús, además de identificar las motivaciones, lo segundo que hacía era Jesús siempre estaba probando el corazón. Siempre. Es una constante en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ponía todo en perspectiva. Él tiene poder para sanar, pero Él no se olvidaba que ese no era el objetivo por el que Él había estado acá. Porque Él podría sanarlo a Él hoy y mañana, si Él no acepta y cambia su vida y vuelve a pecar, mañana se muere, en algún momento se va a morir y con el cuerpo sano se va al infierno. ¿Se entiende? Y eso Jesús lo sabía. Ese era el verdadero propósito de Jesús. Transmitir el plan de salvación. La humanidad estaba perdida por haber entregado el derecho legal al diablo y nadie podía hacer nada por eso, salvo el Señor Jesucristo. Por eso Él decidió
venir, dejar su gloria a la diestra del Padre, enviar el Espíritu Santo, enviar y llenar el corazón de los profetas, de las personas que se entregaban a Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero propósito. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando vos le predicás a alguien, no le tenés que decir, vení a la iglesia que te vas a sanar, porque estás prometiendo algo que no está en tu control. Entonces la persona viene a la iglesia y no se sana y cree que Dios no tiene poder para sanarlo, o lo que es peor, que Dios no lo ama y no lo quiere sanar. Y en realidad Dios no tiene nada que ver. El problema está en el mensajero y no en el mensaje. Dios tiene poder para sanar, pero las personas no tienen que seguir a Jesús para ser sanas. Las personas serán sanas si siguen a Jesús. Invertido es primero le creo, primero le obedezco, primero tengo comunión y luego, como Él es mi Padre y Él me ama, Él me da la plenitud de todas las cosas. Amén, ¿se entiende? No es un trabalenguas, no pretendo confundirte. Pretendo que tu mente alcance un verdadero entendimiento. Todos necesitamos salvación. Todos necesitamos redención, redenciones que nos saquen de la condición actual en la que vivimos, cuando estamos perdidos, sea lo que sea que estés atravesando o que hubieras estado atravesando, y te colocan en otro lugar y te dan una vida diferente. Ese es el acto redentor de Jesús. Pagó el precio fue morir y derramar su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Él no perdía la perspectiva, Él sabía que había venido a reconciliar a los hombres con Dios. ¿Para qué? Para que los hombres fueran libres de la ira de Dios. Vos sabés que cuando uno peca, ¿cuántos saben que Dios es juez? A ver, ¿cuántos saben? Dios dicta sentencia. Por eso tuvo que venir Jesús. Porque vos crees que sos muy bueno aunque pecás. Pero la Biblia dice otra cosa. Y la Biblia no cambió. Por ahí lo que cambiaron fueron la forma de decir, ¿no? Cuando uno ve la Reina Valera, oh, generación maligna y perversa, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hoy no le decimos eso a las personas, pero realmente el principio es que todos estábamos muertos. Dice Colosenses, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Contra quién? Contra Dios, contra la ley de Dios. La condena era inevitable, ya había sido sentenciada, pero si alguno pecare, ¿qué dice Primera de Juan? Abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y librarnos de nuestra maldad. Dale el mejor aplauso, porque eso no va a pasar, eso ya es. Y a eso tenés derecho, a través de la fe caminando con Jesús. Ahora, mirá lo que Jesús le dice en el libro de Juan. Dice, se dio cuenta Jesús de que pretendían llevárselo para proclamarlo como rey y se retiró de nuevo al monte solo. Y uno dice, pero pará, ponete de acuerdo, Jesús, juntás a la gente para que te siga, pero se dio cuenta que la motivación era equivocada. Dice, pero no estamos esperando a Jesús, que es el Rey de Reyes y que queremos que sea el Rey sobre la tierra. Sí,
Eso es una motivación correcta. Esta gente los acababa de alimentar. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de la alimentación de los 5.000? Después, en territorio gentil, alimentó otros 4.000. Claro, eso se corrió la voz. Y la gente lo perseguía y dice, lo levantamos rey, listo, tenemos todo asegurado. Cuando estamos enfermos nos sana, nos libra de nuestros enemigos, nos da de comer. ¿Viste? La motivación equivocada. Por eso, tené cuidado. ¿Por qué seguís a Jesús? Cuídate siempre de seguirlo porque lo amás. Y si todavía no lo amás, pedile a Dios que te dé amor para amar a su Hijo, Jesucristo. Y el Señor va a conceder esa petición. Y entonces Jesús dijo, no, un momentito, muchachos, yo vine a ser el siervo. ¿Qué rey? ¿Rey de qué? Yo vine a ser un siervo de todos ustedes. Vine a morir en la cruz. Vine a derramar mi sangre para que ustedes no estuvieran ahí atados más por el diablo y ahí metidos en la oscuridad del pecado. Dice, Jesús le contestó, estoy seguro que me buscan, no por los milagros que han visto, sino porque comieron pan hasta saciarse. Él la tenía reclara. Algunos lo buscaban por los milagros, otros lo buscaban porque en esa época, no es como ahora, comer era un tema, ¿viste? No se comía 3 comidas, 4 comidas, no había problemas de obesidad, nada, porque la gente, había días enteros que pasaba sin comer. Acordate que el pueblo de Israel estaban esclavos, vivían sueltos, pero estaban esclavos y los romanos los hacían trabajar y a través de los impuestos les sacaban toda la ganancia que ellos podían tener. Sin embargo, Jesús quería que levantaran su mirada para mirar la cruz, para mirar que Él les había venido a decir y anunciar que había un reino que tenía otro rey, pero que ese reino no era de este mundo, que el reino era de los cielos. Y les vino a proponer que siguiendo sus enseñanzas y transmitiéndola a los hombres, ellos podían establecer el reino de los cielos en la tierra y así poder cambiar la vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy no es diferente. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra labor, salir, proclamar el Evangelio, contarle que hay un rey en los cielos, contarles que si nosotros tenemos comunión con ese rey, tiene otra constitución ese reino y el pecado no nos puede encarcelar más y entonces podemos seguir caminando con Él y podemos hacernos acreedores a todas las riquezas en gloria que la Biblia promete para todos aquellos que le aman. Amén. Ahora, mirar hacia la cruz, ese es nuestro éxito. Codear de al lado y decir, mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz. No mires tu necesidad, mira la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz fue el acto supremo que Jesús pudo ejecutar y que solamente Jesús podía hacerlo porque era el único que Dios iba a tomar en cuenta para solucionar ese problema legal con el juez. ¿Viste cuando, no sé si alguno alguna vez tuvo un problema legal? No sé, no voy a preguntar, no voy a pedir que levanten las manos, pero viste cuando vos vas delante del juez, te hacen un problema legal y de repente, si no estás presentando pruebas, vos seguís incriminado y eso puede terminar en una sentencia que te complica. Entonces, ¿qué haces? Te buscas un abogado, ves cómo podés restaurar, etcétera,
para quedar libre. Esto fue lo que Jesús hizo en la cruz. Nosotros no podíamos pagar la deuda que habíamos contraído a causa del pecado con Dios. Y la paga del pecado es recibir la ira venidera de la que habla la Biblia. No es una fábula, eso es verdad. Todos aquellos que no acepten a Jesús en su corazón, todos aquellos que en su corazón y cambien su vida y se aparten del pecado, se van a ser acreedores a recibir la ira de Dios. Pero vos no tengas miedo, porque la misericordia de Dios está ahí, extendiéndote la mano cada mañana. Tenés oportunidad de abrir tu Biblia, de orar, de arrepentirte de tus pecados, de pedir un consejo, de pedir ayuda. Satanás engañó a los hombres para que les cedan la autoridad, pero Jesús vino a recuperar autoridad y territorio. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con su muerte en la cruz. Ahora, entre esas multitudes había judíos, y esos judíos no eran judíos solo del pueblo, eran maestros de la ley, maestros, eran autoridades religiosas, y ellos le hacían la guerra. Ellos no fueron mensajeros adecuados, solo transmitían la ley, pero la ley sin el Espíritu trae muerte. ¿Por qué? Porque la ley sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo, sin la misericordia de Jesús, es imposible de cumplir. ¿Cuántos se dieron cuenta? La ley no se puede cumplir si no es a través de la obediencia y el amor a la palabra de Dios. Amén. Y esto fue lo que vino a hacer Jesús. Los religiosos lo resistían, los religiosos querían que se callaran. ¿Por qué? Porque contradecía los errores que ellos le enseñaban al pueblo y los exponía porque ellos se aprovechaban del pueblo. Pero Jesús los desenmascaró a todos y les dijo: muchachos, ustedes serán líderes religiosos, pero ustedes mismos, y les dijo, son sepulcros emblanquecidos. ¿Cuántos se acuerdan de ese discurso? Por fuera están blancos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y pudrición. Y eso hace el espíritu religioso en las vidas no solo de los judíos, también en la vida de los creyentes que no tengan una comunión permanente y fresca, diaria, con el Espíritu Santo de Dios. Levantá tu mano y decí: yo voy a beber del agua del Espíritu cada día de mi vida. Amén. Los músicos, si ya quieren ir subiendo, y escuchá, porque con esto voy a terminar. Lo tercero, entonces, dice que Él llamó a otros para que lo sigan. O sea, Jesús siempre miraba ahí, Él miraba el corazón, estaba probando el corazón. Los religiosos fracasaron. Entonces, Jesús llamó a otros para que le sigan. Y dice, pero por aquellos días Jesús fue al monte a orar y se pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, reunió a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, a quienes constituyó apóstoles. Son los que conocemos, ¿no? Dice que en realidad, dice que luego Él bajó con ellos del monte hasta un lugar llano. Los acompañaba también un gran número de discípulos y mucha gente procedente de todo el territorio judío y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.
dice que acudían a escucharlo y que a que los curase de sus enfermedades. También curaba a los que estaban poseídos por espíritu. Fíjate, el Señor ya desde el comienzo de su ministerio, como nunca paró, dijo, bueno, muchachos, vamos a hacer esto. A ver, 1, 2, 3, 12, listo. Vamos a internarnos un año, vamos a estudiar la ley. No, el Señor no hizo eso, lo llamaba, caminaba, sanaba, él estaba enfermo. Orá, sanaba, bueno, vení, seguime, dale, ahora tenés que aprender de lo que yo hago. Después se juntaba, les marcaba el pecado, los ministraba, los sacaba del estado y los mandaba a predicar el evangelio. Y dice que a esta altura, ya dice, esto es al principio, ¿no? Esto no es Mateo 28, esto es al principio del ministerio del Señor, ya había multitudes. Por eso cuando el Señor vio eso, decidió formar un equipo. ¿Para qué? Porque Él mismo debía de multiplicarse. ¿Para qué? Para saciar la necesidad. Y entonces decidió formar hombres y mujeres que tuvieran un verdadero entendimiento en el plan de Dios. ¿Con cuántos puede contar el Señor para ser esos discípulos que tienen un verdadero entendimiento? No busques las manos de Dios para que te dé cosas. Busca su corazón. No mires las manos de Dios. Mirá sus ojos, porque sus ojos están mirando hacia afuera, hacia la gente que se pierde, hacia la gente que sufre. Entonces, cuando vos miras los ojos del maestro y ves que el maestro está con sus ojos allá, mirando al que está en necesidad, tus ojos también van a comenzar a mirar lo que el maestro mira. Él debía establecer de una multitud desordenada, inmadura, egoísta, debía establecer un pueblo, debía establecer un nuevo Israel. El Israel escogido por Dios había fallado. ¿Por qué? Porque habían decidido ir tras los ídolos, tras la religión, tras las formas. Pero ahora había una nueva oportunidad. Jesús venía trayendo la gracia, la nueva posibilidad de tener entendimiento y hacer las verdaderas obras de Dios. Debían poder mostrar el poder que había en el nombre de Jesús. Debían poder hacer sanidades, milagros, liberaciones. Debían consolar, debían multiplicar, debían dar de comer. Eso es lo que hoy nosotros también debemos hacer con la gente. Por eso salimos a evangelizar, por eso tenemos los merenderos, por eso tenemos cada obra que hacemos fuera de las puertas de la iglesia. No nos quedamos encerrados acá, salimos al mundo donde está la necesidad. Acá nos gozamos entre nosotros, acá nos consolamos entre nosotros, acá nos sentamos a los pies del Maestro para que nos enseñe la palabra, para que ore por nosotros, para que el Espíritu Santo nos cubra, para que el Espíritu Santo nos llene, para tener poder, para salir y lo que recibimos de gracia, darlo de gracia allí afuera. Y esto era lo que Jesús hizo con ellos. Por eso los apartó, por eso vivió con ellos durante 3 años, día y noche, día y noche. Debían ayudar a saciar, contener las multitudes. ¿Y cómo lo hizo? En la multiplicación. Dice, Señor, hay una multitud, hace 3 días que no comen. Despedilos para que busquen comida. Y el Señor les dijo, denle ustedes de comer.
Y uno dice, ve la necesidad, entra en un barrio, ve la necesidad. Ah, no, acá tengo que llamar a mi líder para que venga a hacer algo por toda esa gente. Pero tu líder no vive ahí. Quien vive ahí sos vos. Entonces te tenés que acercar. Si vos vas con el Espíritu Santo, si vos vas en fe, si vos vas ardiendo en la misericordia y el fuego de la evangelización, si te consume el celo por que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ahí estás vos. Decís, ahí estoy yo. Hacete así. Estoy yo, Jesús. Quédate tranqui que en este barrio estoy yo. Que Jesús pueda descansar. Mira, a mí siempre me impactó algo y yo lo tomé muy personal. Jesús en un momento le dice a alguien que lo quería servir, le dice que las zorras no tienen guarida. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué estaba queriendo decir? ¿Qué está buscando Jesús en vos y en mí? Un lugar donde descansar. ¿Viste cuando a la noche estamos reventados de todo el día y más con estos calores que están haciendo? Decís, ay, quiero llegar a la cama. Y llegás a la cama y te acostás. Y sentís, y te empezás a relajar. Eso es lo que está buscando Jesús. Jesús está buscando un corazón donde recostar su cabeza, donde descansar, que la obra que Él empezó hace 2000 años, acá hay una generación que la sigue continuando. ¿Dónde está la generación que continúa y que va a terminar con la obra? Levantame la mano si vos sos de esa generación. Preparamos el camino y lo preparamos no quedándonos en casa tirados, escuchando prédicas en YouTube. Lo preparamos saliendo a las calles, predicando, orando por los enfermos, yendo a los hospitales, sirviendo en los merenderos, no sé, haciendo todo lo que haya que hacer para poder hacer las obras de Jesús, desparramando la doctrina, la palabra, porque la palabra es vida y vida en abundancia. Entonces, este es nuestro deber. Ellos debían poder arder en su corazón por predicarle a todos las buenas noticias del Evangelio. Debían sentir la urgencia por discipular. Y mirá qué bien que después, muchos años después, el apóstol Pablo se lo expresa a Timoteo. Le dice, lo que oíste de mí proclamar en presencia de tantos testigos, confíalo a personas fieles, capaces, escuchá, de enseñarlo a otras personas. Y eso hoy, a través del Espíritu Santo, el Señor nos lo dice a vos y a mí. Hey, vos estás en la iglesia con un propósito, ya tenés salvación, ya empecé a hacer una obra poderosa en tu vida. Ahora necesito que identifiques personas que sean fieles. ¿Para qué? Para que les enseñes todo lo que aprendiste de mí, para que puedan también predicarle a otros, para que puedan hacer que otros también sacien su necesidad. Y esto es tremendo. Si vos te pones a pensar, Dios confía, Jesús, el que murió, el que derramó su sangre para darnos salvación, no porque éramos buenos, porque éramos malos. Dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Sin embargo, Él decidió morir por vos y por mí y por todos. Y nos dio el poder, ¿para qué? Para que nadie se pierda, para que todos puedan proceder
al arrepentimiento. ¿Con cuántos va a poder contar Jesús? A ver, levantame la mano si vos vas a ser del escuadrón de Jesús. Hoy este llamado es para todos nosotros. ¿Qué vamos a responder? Si vos vas a responderle al Señor que sí, vamos a sellar esta palabra para que el diablo no venga y te la roba. Corre al altar. Vamos a orar. Vamos a sellar esta palabra para que el enemigo no la pueda robar. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas. Estoy preparando el camino, vamos. Cada vez más disminuyendo. Mi yo disminuye. ¿Qué importa que crees? Yo lo voy a hacer crecer, lo voy a hacer crecer. Estoy preparando el Vamos, camino. declaralo en esta primer parte del altar que entregamos. Vamos a declarar estas frases. Vamos, con fe, con poder. Cada vez más disminuyendo. ¿Qué importa que crezca? Otra vez, dale con toda tu voz. Estoy preparando el camino. Suelto, mi carne mengua en esta hora. Enderezando las veredas. Lo torcido se endereza. Cada vez más disminuyendo. Lo áspero se allana. Todo monte de soberbia, de orgullo, de incredulidad se reduce a llano. Dale que esto va creciendo y tiene poder. Enderezando las veredas. Y cada vez más disminuyendo. Porque importa que Crece en mí, vamos. Y estoy preparando. Lo el preparo, camino. Señor. Te entrego lo que me pidas, Señor. Enderezando las veredas. Aún te entrego mi justificación, mis argumentos que se levantan con altivez. Porque importa que crezca. Mi placer en él está. Yo no me soy vacío. digno de desatar Sus sandalias. Ea. Mi vida entera en él está. Y yo camino con la certeza Sí, de que Señor. volverá. Dale. Y ese Con toda tu voz. por él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con Señor, alegría. dame la capacidad, dame el honor de gastar mi vida por causa tuya. Por él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Ese, por él estoy gastando. Señor, mi transfórmate vida, en la fuente de mi vida, de mis deseos. con alegría, dueño de mis días. Ese, por él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Señor, yo soy como la mujer
que entra con el frasco de perfume de alabastro y lo quiebra. Algo carísimo, algo costoso, algo que ya no se podía recuperar. Señor, eso es mi vida. Y en este altar quiero quebrar mi vida para que sea un perfume. Señor, porque entiendo que para vos no hay aroma más grato que una vida que renuncia, que una vida que se niega a sí misma, que una vida que toma la cruz y lo sigue, Dios. Hoy parto mi vaso. Vamos, toma esa decisión para que el perfume de nardo puro llene tu vida.